Bienvenidos nuevamente a nuestro programa Emprendiendo sin Brechas con Oscar y Josate. ¿Cómo estás, Josate? ¿Cómo estás, Osquitar? Aquí empezando esta nueva grabación, este nuevo programa, esta nueva reunión que tenemos y poder conversar juntos y poder compartir nuestra conversación con todos, ¿no? Sí, y bueno, y los invitamos a nuestro nuevo escenario, ¿no? Porque antes era virtual. Claro, antes era virtual, ya hemos ido poco a poco y obviamente seguiremos mejorando el escenario, los temas y ya siempre mejorando en algo, ¿no? La mejora continua, sobre todo. La mejora continua. Muy bien, para empezar tenemos que indicar que esta sección se llama Laboratorio de Emprendimientos. Y en el Laboratorio de Emprendimientos nosotros vamos a trabajar con talleres. Y estos talleres a nosotros nos van a ayudar a utilizar herramientas que nos permitan poder gestionar un emprendimiento, ¿no? Ahora, cada laboratorio de emprendimiento tiene que tener un caso de estudio, y el caso de estudio que nosotros hemos trabajado en el taller 1, que ha sido nuestro primer taller y el taller que le hemos denominado Iniciando un Emprendimiento, ¿no? Cómo iniciar un emprendimiento, y que la técnica que nosotros hemos utilizado en el primer taller ha sido la exploración con entrevistas, ¿sí? Ahora nos encontramos en el taller número 2. En el taller número 2 lo que vamos a aplicar es primero lo que vamos a hacer es capturar la información de las entrevistas que hemos hecho, procesar la información. Esta es una técnica de generación de patrones. Tenemos que buscar unos patrones y nuestro objetivo es poder obtener preguntas claves que nos ayuden a continuar con las entrevistas y poder generar hipótesis y poder elegir la hipótesis correcta, ¿no? Entonces el taller del día de hoy, en realidad no le hemos puesto nombre. Veremos cómo resulta. Y ahí veremos qué nombre le colocamos. Yo creo que puede ser como generación de preguntas claves e hipótesis, ¿no? Claro. Pero igual la hipótesis la manejamos después de haber concluido con nuestras 50 entrevistas. Ese es nuestro primer reto. Nuestro primer reto es realizar 50 entrevistas. ¿Y por qué es importante generar 50 entrevistas? Porque estadísticamente los patrones que generamos de las 50 entrevistas son válidas, ¿no? O sea, no podemos trabajar con 10 entrevistas, generar patrones de 10 entrevistas y decir, no, esto es lo correcto, ¿no? Imposible. Entonces, eso es lo importante, ¿no? Entender eso es importante. Entonces, las entrevistas que nosotros hemos realizado han sido unas muestras, hemos tomado una muestra. ¿Y por qué es importante tomar una muestra? Porque eso nos ayuda a nosotros a generar preguntas clave para continuar con las entrevistas y poder tener información más enfocada, poder tener una información que nos permita poder extraer la mayor cantidad de contenido posible, ¿no? Entonces, esa es la clave. Yo creo que nuestro programa se debería de llamar Generación de Preguntas Clave, ¿no? Uh-huh. Sí, y ahí, disculpa que te interrumpa, pero, por ejemplo, en clases, cuando hemos tratado temas de generación de hipótesis y las preguntas que se tienen que realizar para las entrevistas, pues generalmente se partía de la hipótesis generada por el estudiante. Exacto. ¿No? Uh-huh. Y está basado en sus creencias, su educación y todo lo demás, o lo poco que puede ver o escuchar. Exacto. Y sabemos que siempre hemos sido estudiantes, generalmente cuando tenemos que hacer algo, tratamos de hacer el mínimo esfuerzo, ¿no? Entonces duplicamos encuestas, duplicamos entrevistas, o nos inventamos. Y eso obviamente perjudica al proyecto, perjudica para poder generar preguntas correctas. Entonces nosotros estamos haciendo lo que debemos hacer o lo que ellos deberían hacer, que a veces no lo podemos hacer por tiempo, ¿no? Hay ciertas horas que están programadas en ciertas instituciones. Entonces ahora lo estamos llevando a la práctica para que vean que si funciona, nos entra mejor en el punto o el problema y generamos hipótesis basadas en información obtenida de esta muestra, ¿no? Exacto. Y bueno, aquí tenemos algunos de las entrevistas que hemos realizado, y vamos a explicar un poco en qué consiste, ¿no? Capturar esta información.
Muy bien, el día de hoy vamos a utilizar dos herramientas, que es una matriz de captura de información de entrevistas, y también vamos a utilizar una herramienta muy popular que siempre la utilizamos cuando emprendemos o cuando iniciamos un emprendimiento, que es la matriz de empatía, ¿no? El mapa de empatía. Entonces, esas dos herramientas son muy útiles para iniciar un proyecto. Ahora, también es importante, nosotros nos estamos desenvolviendo en un proceso creativo, ¿sí? El proceso creativo tiene sus etapas, tiene diferentes etapas. Nosotros estamos desenvolviéndonos sobre el proceso creativo que se conoce como el Design Thinking. Del Design Thinking hay diferentes tipos de procesos creativos del Design Thinking, ¿no? Diferentes maneras de cómo las universidades han ido desarrollando el proceso del Design Thinking. Eso lo vamos a tocar en otro programa. Vamos a ver cada una de las etapas del proceso creativo para que lo entendamos mejor. Pero básicamente lo que nosotros tenemos que buscar es empatizar, definir, idear, prototipar y testear. Entonces ese es el proceso creativo en el que nosotros nos desenvolvemos, y que cualquier persona creativa o en su mundo laboral desarrolla, porque todos nos desenvolvemos en ese proceso. Yo le llamo un proceso orgánico cuando no eres consciente del proceso. O sea, digamos, te sumerges al proceso, pero no eres consciente de sus etapas, ¿no? Claro. Ahora, ese proceso, el proceso creativo, en realidad desde niños lo hemos practicado inconscientemente, ¿no? El tratar de aprender a caminar, a gatear y todo lo demás. Entonces, una vez que se entiende, es más fácil. Pero cuando se empieza en un inicio y lo desconoces, pues te parece complicado, te parece difícil. Es un poco trabajoso, pero obviamente nos permite reducir errores, ¿no? O evitar ciertos fracasos, ¿no? Sí. Lo que yo aprendí del proceso creativo con mis alumnos es que es un proceso que te acerca a la innovación, pero no necesariamente que es un proceso para innovar, sino es un proceso que te acerca a la innovación. La innovación es complicada, ¿no? Requiere mucho trabajo. Uno innova cuando ya lograste introducir un producto, un servicio, una propuesta de valor que es adoptada ya por el usuario o por el cliente y te genera utilidades, y tiene que ser algo novedoso, ¿no? O sea, tiene ciertas características la innovación. Entonces, cuando tú consigues todos esos elementos, consolidas la innovación. Es así como yo concibo la innovación, porque hay muchas maneras y hay muchos criterios de cómo las personas utilizan las herramientas para innovar y cómo ellos consideran la innovación. Hay manuales que te dicen la innovación es así, ¿no? Pero al final, como dijimos en uno de los programas, ¿no? Nada está dicho. Sí. Y creo que se nos quedó pendiente hace un año de esos pilotos que hicimos, hablar sobre la diferencia entre creatividad e innovación, ¿no? Exacto. Claro. Eso quedó pendiente y bueno, será motivo para retomar. Entonces, abordamos el proceso creativo porque es el contexto en el que nosotros nos vamos a desenvolver. Es la dimensión en la que nosotros nos estamos desenvolviendo. Y cada taller que nosotros vamos realizando está dentro de una etapa del proceso creativo. Y, por ejemplo, los primeros talleres que nosotros estamos trabajando están dentro de la etapa de empatizar. ¿Sí? Estamos buscando empatizar con las personas para conocer realmente su problema, su problemática. Y capturamos esa información y la estudiamos un poco para poder generar las preguntas correctas que nos permita generar mayor volumen de información y tener una solución más asertiva, ¿no? En realidad nosotros, antes de ir a las entrevistas o a sacar esta muestra, lo que hemos hecho ha sido generar preguntas y también ir con hipótesis. Ahora vamos a validar si estábamos en lo correcto o no. Exacto. ¿no? Y poder verificar, replantear, pivotar y generar nuevas preguntas de acuerdo a las hipótesis generadas por los mismos entrevistados, ¿no? Que son los usuarios, que son las personas que tienen la problemática que estamos determinando, ¿no? Sí, es muy interesante porque descubres una cantidad impresionante de contextos, ¿no? De respuestas, de frustraciones, de motivaciones, ¿no?
lo que pueden escuchar, lo que pueden ver, lo que piensan las personas, lo que dicen las personas. El caso de estudio, un caso de estudio es, y para los que no sepan qué es un caso de estudio es como una muestra, ¿no?, de lo que nosotros queremos desarrollar, de lo que nosotros queremos hacer para poderlo poner en práctica, ¿no? Así funciona un caso de estudio. Entonces es lo que estamos haciendo. Estamos desarrollando un caso de estudio, y el caso de estudio que estamos trabajando es el de el mercado Palomar Productores o mercado productores El Palomar, ¿no? El mercado de productores. De productores El Palomar. Entonces, este caso de estudio nació porque yo le fui a comprar, como me vuelvo a equivocar igual que en el programa, mi suegra le compró un conejo a mi hijo y yo fui con mi esposa a comprar el alimento, ¿no?, del conejo, y me di cuenta pues que ya no venden mascotas, ¿no?, que ya está prohibida la trata de animales en el mercado. Entonces yo dije, ahí empezó mi primera hipótesis, ¿no? Y yo dije, si ya no venden mascotas, ya no viene mucha gente, ¿no? Y yo le pregunté al que me vendía la comida y los juguetitos, ¿no?, y la casita, y le digo, ¿ha bajado la afluencia de personas? ¿Ha bajado la afluencia de gente? ¿Y cómo les ha afectado? Y, bueno, me menciona terriblemente la pandemia, las huelgas, y el hecho de no vender mascotas, porque las personas ya no vienen a comprar una mascota, porque cuando compran una mascota compran comida, se emocionan y compran todo lo que pueden para la mascota. Claro. Y hay movimiento económico, y ese movimiento económico, cuando ya no hay mascotas, ha bajado. Y a veces cuando vas también a comprar mascotas, porque esa zona, que es una zona baja del mercado productores, no estamos abarcando todo el mercado, solamente estamos abarcando en la parte donde venden plantas ornamentales y también mascotas, porque ambos conviven. También ha bajado la venta de plantas debido a que ya no vienen pues las personas, ¿no?, a comprar. Entonces hay bastantes cosas, con bastante información que nosotros hemos sacado a partir de esa primera hipótesis, y el joven que me atendió me dijo de que habían probado con internet vender online sus productos, pero que más le preguntaban sobre el producto, pero no ejecutaban las ventas, o sea, no compraban, ¿no?, por internet. Y que él no podía gestionar tantas consultas que llegaban a su Facebook, y que dejó esa opción, ¿no? Entonces yo vi una problemática ahí, porque si ustedes se ponen a pensar, ese mercado puede desaparecer, porque si ya hay venta de productos por internet, las personas compran por internet, dejan de comprar, las personas que están trabajando ahí dejan de tener un ingreso económico, y eso les puede afectar, ¿no? Y lo mismo pasa con las personas que están vendiendo las plantas, porque también hay viveros, ¿no? Claro. Están saliendo los viveros. Tienen su competencia. Y eso también comienza a quitarles trabajo, ¿no? Entonces es una problemática para ellos, y como un caso de estudio estamos buscando resolver este problema con tecnología, sin uso de la tecnología, encontrando una idea innovadora, con innovación y con emprendimiento, que básicamente es implementar esa idea innovadora para poder hacer sostenible nuevamente estos negocios, ¿no? Uh-huh. Mira, Oscar, dato curioso que justo te había comentado antes de la grabación. En tiempo de pandemia nos contaba una señora que vende estas plantas, tenía más ventas en tiempo de pandemia que ahora que no hay pandemia. Exacto. O obviamente no hay las restricciones respectivas, ¿no? Entonces mira cómo es el cambio, y obviamente si buscamos o escarbamos encontramos de que lo que nos comentó, ¿no? Dijo de que era para poder que estas personas que estaban encerradas pues estar más tranquilas, entretenerse manteniendo sus plantas y todo lo demás, ¿no? Sí, fue eso, por ejemplo, es parte de la información que nosotros hemos logrado capturar. Ahora, es importante, ya iniciando la parte práctica, saber de que no podemos capturar de golpe hacer de golpe las 50 entrevistas, porque la información que nosotros podemos capturar de ahí
no es posible que no estemos realizando las preguntas correctas. Entonces tenemos que tomar una muestra, una pequeña muestra para saber si estamos yendo por el camino correcto. Y bueno, una práctica que yo hago es ir y ver qué pasa, ¿no? O sea, cómo se generan esas preguntas durante las entrevistas, ¿no? Es algo que me funciona muy bien. O sea, mientras yo voy entrevistando, tengo mi primera entrevista que es un desastre, pero luego va mejorando las entrevistas y voy dándome cuenta cuáles son las preguntas que hacen que las personas me den mayor cantidad de información, ¿no? Entonces, si no quieren darte información, le compras una planta. Y si no quieren darte... como la que tengo ya. Tuve que comprar una planta para que me dé información. Pero también me gustó la plantita. No, sí, bien bonita. Bien bonita. Y logré porque me pareció interesante. Era un negocio que tenía bastante productos, ¿no? Sí. Y dije, no, me llevo una planta porque la señora no quería darme información. Le digo, señora, le compro esta planta, le compro este cactus, pero con la condición de que usted me dé información. No, pero lo bueno es que le insistías. No quiero responder, pero ¿por qué? Dígame, ¿por qué no quiere responder? Claro, no, sí me da vergüenza. Señora, no se preocupen. Y ese hecho de que, ¿y por qué le da vergüenza, no? Y el hecho de que nos diga por qué le da vergüenza, ya es parte de la entrevista. Sí, y yo justo me estaba acordando, hicimos una grabación que no salió. Y tratamos los 5 porqués y cómo hacer la pregunta. Claro, ¿Te acuerdas sí, que no salió? Sí, que no salió. Que no llegó a salir. Por problemas de audio, justo hubo mucha lluvia ese día y todo lo demás. Pero que sería bueno tocarlo después. Claro. Porque justo encaja con el tema de las entrevistas, ¿no? Sí, y los 5 porqués es un criterio que se utiliza para entrevistar. Es una técnica, es una herramienta que se utiliza para entrevistar. Así como también la escalera de abstracción, ¿no? Para los que conozcan que la escalera de abstracción también se basan en porqués, pero hay que buscar el ajá, ¿no? Claro. Entonces son herramientas que vamos a ir utilizando en cada uno de los talleres mientras va evolucionando la situación, ¿no? Claro. Por ejemplo, ¿no? Aquí tenemos algo de la información que nosotros hemos podido capturar y vamos a tratar de trabajar cada uno de los temas, ¿sí? Para conversar sobre la información que hemos extraído, y el objetivo es tratar de identificar si piensan lo que nos mencionan, si lo piensan, si lo dicen, si lo oyen, si lo ven, y qué es lo que los motiva y los frustra. Y ahí estamos entrando a utilizar el mapa de empatías. Un mapa de empatías que todavía no me gusta a mí abarcar todo el contexto del mapa de empatías, porque a veces te distrae un poco. Me gusta evolucionar las cosas, ¿no? Me gusta evolucionar. Entonces solamente vas a trabajar frustraciones y motivaciones. Lo que dicen, lo que piensan, lo que oyen y lo que ven, ¿no? Y vamos a trabajar, por ejemplo, cuál es la diferencia entre lo que piensan y lo que dicen, por ejemplo, ¿no? ¿Tú qué crees, Josate? ¿Cuál es la diferencia entre lo que uno piensa y lo que uno dice? Bueno, yo creo que eso está regulado mucho por el tema de ser juzgado, ¿no? Yo puedo pensar algo de repente muy radical y por ahí, al momento de expresarlo, yo sé que voy a hacer de repente, o voy a tener cierto rechazo, ¿no? Y pues obviamente me quedo callado, ¿no? Y digo lo que es moralmente aceptable y te doy mi respuesta, ¿no? Muy bien. Pero ahí, mira, quería justo hacer un pequeño paréntesis. Esta herramienta que se está utilizando, que estamos viendo, fuera de la herramienta, mi recomendación va a que debemos registrar todas las entrevistas. En el primer video que salieron 3 entrevistas, los cuales aceptaron grabarlos, ¿no? Ahora hemos grabado, pero sin video, solo audio. Ya algunos, pues no van a querer ni que le grabes la voz, y vas a tener que usar lápiz y papel. Pero sí hay que registrar, porque si entrevistas a 2 o 3, pues te olvidas los comentarios. Lo que me ha pasado, porque yo solamente con audio y a una persona le da vergüenza que le graben, ¿sí? Yo le dije, no te voy a grabar en video, solamente en audio. Igual no quiso, pero sí me dio información muy buena. Claro, y lo que no la anoté porque no tenía un lapicero y un claro, papel. La que no, pero las que hemos escuchado para hacer este cuadro, pues te permite volver a esa situación. Escarbar un poco, y obviamente hay respuestas que de repente no te das cuenta, los gestos que hace la persona,
Y al momento que vuelves a escuchar la grabación, pues te acuerdas qué gesto hizo, ¿no? Sí, y eso te ayuda a los hacer gestos también son muy importantes, claro, ¿no? Pero es complicado. O sea, por ejemplo, yo a mis alumnos les digo, hay algunos docentes que también son muy estrictos con eso. Como tú. Como yo. Pero les dices, no, necesito 50 entrevistas, ¿sí? Pide perdón ahora. 50 entrevistas grabadas, ¿no? Que se vean los gestos. Y con el resumen, ¿no? con la matriz de captura de información. 50, profesor, que son poquitas, les digo. Además, 50 es el mínimo para sacar un patrón, ¿no? Claro. Pero, profesor, y me llegan pues con 10 entrevistas, ¿no? 15 entrevistas. Y por lo menos 5 de ellas han sido inventadas, ¿no? Claro. Pero justo eso, ¿no? Para evitar que se inventen, tienen que venir pues con el audio, ¿no? De lo que han grabado, la grabación. Pero muchos de ellos no llegan. Pero realmente es difícil. Porque las personas no quieren ser grabadas, no quieren ser... O en ese momento están justo en el momento de venta. Están vendiendo. Claro. Y, por ejemplo, el conversar contigo, pasa un cliente y en vez de comprarte, compra a la competencia que está a tu costado al frente. Y hay otro detalle también en las entrevistas que te piden que por lo menos sea media hora de entrevista. Claro. Imagina. O sea, nuestro promedio, por ejemplo, hemos tenido entrevistas que nos han durado 2 minutos porque a la persona ya no le podía sacar más información. Uh-huh. No porque... O sea, la manera en cómo te contestaban era, digamos, sí, no y listo. Claro. Pero hay otras personas que se explayan, ¿no? O sea, digamos que son las personas con las que tienes que quedarte más tiempo, porque son las personas que te dan un montón de información. Uh-huh. Y eso yo creo que tiene que ver mucho con el criterio, ¿no? del entrevistador, cómo desarrolla la entrevista el entrevistador, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, la primera entrevista que tuvimos fue no podemos mencionar los nombres por temas de privacidad, ¿sí? Pero la primera entrevista que nosotros tuvimos fue muy interesante, ¿no? Por ejemplo, hemos nosotros comenzado a categorizar la información. Y hemos categorizado la información con el nombre del entrevistado, ¿sí? La edad, el perfil y el tipo de negocio. Inicialmente hablemos sobre estas 4 partes, ¿no? Uh-huh. Uno tiene que capturar la información que necesita capturar, ¿sí? Por ejemplo, si tú quieres hacer la entrevista en un gimnasio, tú puedes capturar información importante, ¿no? Te puede servir la edad, pero no solamente la edad, sino te puede servir a qué horario va el gimnasio. Te puede servir el peso que tiene, cuál es su peso. ¿Cuál es su objetivo? Uh-huh. ¿No? Hasta su índice de grasa, creo que es. Claro, te miden índice de grasa. Ellos se miden índice de grasa, ¿no? Entonces, esos temas te ayudan a tener mejor criterio. Porque si, por ejemplo, tú haces la entrevista en un gimnasio y esta persona te dice, ya yo compro suplementos nutricionales, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y entonces yo me compro un envase así de suplementos nutricionales. Entonces tú piensas que en base a esa entrevista todos van a comprar ese tipo de envase, ¿no? Pero no siempre, porque tal vez la entrevista que le has hecho puede ser una persona delgada que necesita generar masa y la otra persona no, y compra un suplemento diferente. Entonces es importante caracterizar, ¿sí? Categorizar un poco cómo tú estás tomando esta información. Pero aquí hay que tener mucho cuidado también a quién vas a entrevistar. Porque si tú entrevistas a una persona que no tiene mucho tiempo para darte tanto dato, y llega un momento en que la persona te mira y te dice, ¿por qué me das tanta información? ¿Por qué te tengo que dar tanta información? Se asustan, ¿no? Sí. Entonces ahí tenemos que tener un poco de cuidado. O buscar el momento oportuno, ¿no? O buscar los momentos oportunos, ¿no? Por ejemplo, yo, solamente para comentar esto último, en una universidad yo estuve haciendo algunas entrevistas sobre metodologías ágiles, ¿no? Unas entrevistas. Y yo dije, aquí hay mayor afluencia de personas porque era la entrada de la universidad, ¿no? Entonces dije, me planto aquí y aquí las personas, voy a poder entrevistar a un montón de personas. Pero no conté con que las personas que estaban entrando estaban llegando tarde a sus clases, ¿no? O que las personas que estaban saliendo que se querían ir rápido, ¿no? Claro. Entonces, elegir el lugar también donde uno va a realizar las entrevistas es importante, es muy importante. Ahí, por ejemplo, detecté que donde estaba el café, donde estaban los puestos de café, ahí es donde podía entrevistar mejor. No había mucha afluencia de personas,
pero las personas iban a consumir un café porque tenían tiempo libre. Entonces, mientras tomaban su café, podía yo entrevistarlos. Sí. Entonces, hay que buscar también el espacio adecuado, ¿no? Y el momento oportuno. Y el momento oportuno.